Jack el Destripador. Primera parte. Si hubieras sido una víctima de Jack el Destripador, lo último que hubieses visto es tu propio rostro, reflejado en una fría cuchilla, con la que luego te abrirían la garganta. Esa experiencia horripilante de ver su propio rostro reflejado en una fría cuchilla, con la que luego le abrieron la garganta, es lo que le pasó a Mary Ann Nichols, una de las 5 víctimas que se le atribuyen a Jack el Destripador. Un asesino que en 1888 sembró en Londres lo que hoy se recuerda como el otoño del terror. En pocas ciudades del mundo se podía encontrar una efervescencia como la que había en Londres por aquellos años. Teatros, librerías, negocios, espectáculos, toda una ciudad que crecía y una multitud que disfrutaba de ella. Ese era el lado brillante y alegre de la vida moderna. Pero Londres también tenía sus rincones oscuros, en especial uno ubicado en el este, su zona más peligrosa, donde estaba Whitechapel, hacia donde nos estamos conduciendo en este instante. Por ahí, entre toda esa gente, andaba Jack. Llamémosle así, aunque todavía no es Jack el Destripador para nadie, ni siquiera para él. Por ahora es una persona común, que aún no comenzó la cadena de asesinatos que cometerá luego y lo convertirá en uno de los asesinos en serie más temibles y recordados de la historia. Por ahora es alguien que viene haciéndose muchas preguntas, bastante enfermas y retorcidas, es cierto, casi todas relacionadas con la muerte, con el dolor, con el sufrimiento. Por ejemplo, ¿qué pasaría si...? O ¿cómo debe sentirse agarrar a alguien y abrirle sus...? Pensaba mucho en ello y siempre llegaba a la conclusión de que había una sola respuesta. Tenía que experimentarlo él mismo. Ya había elegido su arma, un cuchillo del que no se separaba desde chico, cuando ni siquiera pensaba en estas cosas. El cuchillo era un viejo compañero, porque en el East End convenía estar armado para defenderse de todos los peligros que acechaban. Jack tenía un saco con bolsillos largos en los que solía esconderlo sin que se lo notara. Hoy sí, hoy es el día, hoy lo hago. Soy capaz, puedo hacerlo. No soy capaz, jamás voy a poder. ¿A quién engaño? Aunque no lo crean, hasta el asesino más frío suele tener sus dudas. Una cosa era imaginar un sinfín de maldades y otra era cometerlas. Pero Jack se equivocaba. Esa noche sería capaz. Esa noche sí lo haría. ¿A quién matar? Sabía que su víctima tenía que estar por ahí, en el East End, donde la vida no le importaba a nadie, donde entre tanta gente hacinada, que alguien desapareciera no era noticia. De hecho, ya habían matado a unas prostitutas hacía poco, Martha Tabram y Emma Smith. ¿Quién recordaba esos nombres? Solo él, porque aquello lo alentó. Se hizo evidente que nadie investigaba sus casos y que había vía libre para el crimen. El East End era un mar de gente, más bien un río turbio, oscuro y maloliente.
Si Jack quería pensar un poco, se alejaba de la gente a un rincón, a un lugar donde no lo llevara por encima la multitud o algún carro repleto de animales, y estudiaba los movimientos de las personas. Las zonas por las que iban las prostitutas, qué calles eran menos concurridas, cuáles estaban ocupadas por ladrones y criminales y sería mejor evitar. Jack a veces se detenía en un rincón a fumar. Así debe sentirse el infierno en todos sus sentidos, pensaba, viendo esas personas desnutridas, sin dientes, muchas de ellas alcoholizadas y con las caras marcadas por el hambre y la desesperación. Cerraba los ojos y respiraba profundo, se llenaba de ese aire pútrido, infestado por el olor de excrementos de animales del matadero y de las curtiembres, de sus restos de sangre y vísceras en descomposición, de la basura de los depósitos y de los residentes que se aglomeraban en habitaciones minúsculas y húmedas, plagadas de insectos. Jack sonreía, mareado por las distintas lenguas que se oían a la vez, idiomas desconocidos de los inmigrantes y de los miles de marineros que llegaban del puerto. Algunas lenguas sonaban tan extrañas que parecían malditas. Sí, aquello tenía que estar bastante cercano al infierno, y le encanta. Había otro sonido que lo atraía aún más. Se oía mezclado entre los gritos de los borrachos y las peleas de las tabernas. Eran los gritos de las prostitutas. Esas voces lo hacían abrir los ojos nuevamente. Esas voces. Jack las frecuentaba, a veces como cliente, porque no podía quedarse mirándolas de forma rara, sospechosa, hasta decidirse a actuar. No, así lo detectarían. Él se entrenaba para encarnar al típico matón que enfrentaban estas chicas noche a noche, y no ser recordado en ningún sentido, ni por muy bondadoso, ni por violento. Desde hacía un tiempo seguía a las chicas de Brick Lane, hasta que esa noche Jack se detuvo en una en particular. No fue por su atractivo, fue más bien porque la sintió vulnerable. Parecía necesitada de dinero o era demasiado arriesgada. Jack vio que se le ofrecía a cada uno de los que pasaban y hasta conversó con unos tipos peligrosos que varias chicas rechazaron antes. Entonces la siguió. Midió su cuerpo. Podía controlarla con facilidad. A cada rato tocaba el cuchillo en su saco. Se aseguraba de tenerlo y lo acariciaba como a un amuleto. La chica entró en un pub, The Flying Pack. Estaba bastante lleno. Caminó directo a la barra y saludó a los gritos al cantinero. Jack la vio acercarse a una mesa repleta de marineros con vasos de cerveza en sus manos. Después se sentó en la falda de uno. Jack escupió a un costado y repitió: voy a hacerlo, voy a hacerlo, voy a hacerlo. No pensaba tomar alcohol. Se acomodó en una esquina. Tenía que estar lúcido para actuar, para elegir el momento indicado, el lugar y para poder huir. Solo había que tener paciencia. La noche estaba agitada. De un lado se oía el grito de alguien que pedía ayuda, porque lo asaltaron. De una taberna expulsaban a un borracho que terminó vomitando en el piso a los pocos pasos. Unos vándalos se acercaron enseguida a revisar sus bolsillos y le robaron el saco. Había varias peleas y muchos hombres que buscaban iniciar una por cualquier motivo.
¿Y tú qué estás mirando?, preguntaban a cualquiera. La chica seguía en el bar. Jack estuvo allí al menos 1 hora hasta que la mujer salió. Ya era medianoche. La siguió todo el camino con la mano en el cuchillo, sin encontrar una oportunidad para abordarla. Había demasiada gente alrededor y la mujer era bastante sociable. Charlaba con todos. Después entró a un albergue en Troll Street. Jack esperó. No sabía por qué. Una intuición. Algo le decía que era ella y que esa era su noche. La mujer volvió a salir al rato. Tenía mala cara e insultaba a un hombre en el interior. «Ya te voy a traer tu maldito dinero». Jack se alegró mucho. El escenario era ideal. Las calles ya estaban más vacías y en penumbras. Solo quedaban borrachos o vagabundos tirados entre la basura. Había una niebla espesa. Jack pensaba: voy por ti, voy por ti, voy por ti. Y por momentos creía que esos pensamientos podrían llegarle a la chica, a su mente, para aterrarla como por telepatía, para hacerla girar y asegurarse de que nadie la estaba siguiendo. Cuando aparecieron unas mujeres en Osborne Street, Jack se agazapó en un callejón. Escuchó risas. Las mujeres se conocían. Hablaban entre ellas. Esperó ahí hasta que finalmente pasaron. Su chica atravesaba el círculo de luz bajo una lámpara de gas. Después dobló hacia una calle muy oscura. Jack preparó el cuchillo y caminó apurado tras ella, sin correr. No quería que sus pisadas la alertaran. Todo tenía que salir perfecto. Fue muy rápido, tal vez no más de 5 minutos, los más intensos de toda su vida. Parecieron horas por la mezcla de ansiedad, miedo y tensión que sintió. ¿Quién sabe cómo era Jack antes de entrar a esa calle? Lo que es seguro es que quien salió de allí era una persona distinta, más cruel, más fría. Era una bestia que había renunciado para siempre A sus últimos rastros de humanidad. Sangre. Tenía sangre. Alguna marca en el cuerpo, en la ropa. Parecía que no. No pensó en eso hasta llegar a su cuarto. Se miró las manos. Le temblaban. No era miedo, era pura excitación. Jack se quedó caminando en círculos sin poder creer lo que había ocurrido. Después se quedó dormido y tuvo el mejor de los sueños. Hubo varias noticias en la prensa. Jack las leyó con orgullo. De hecho, le daban bastante importancia al incidente. Se preguntaban si fue obra del mismo asesino de Smith y Taban. ¡No!, gritó Jack. Ya sabrían más de él. Apurado, buscó el nombre de la mujer. Mary Ann Nichols. 42 años. Describían su vida desgraciada. Problemas de alcohol, de dinero. La habían encontrado en la madrugada del 31 de agosto, poco después de que la matara. A Jack le parecía mentira. Lo había logrado. Fue tan rápido el momento de la acción que casi no recordaba su obra. La revivió leyendo las noticias, especialmente los datos de la autopsia. Para su suerte, el periodismo era cada vez más sensacionalista. Daban todos los detalles. A Nichols, Jack le había dado 2 cortes profundos en la garganta. Uno largo que cruzaba de oreja a oreja y que le cortó una arteria. También unos cortes en el abdomen. Una herida grande que
que iba de la zona baja del abdomen hasta el esternón y dejó a la vista sus intestinos. Jack no lo podía creer. Lo que era mejor es que no había testigos Ni ninguna pista. Era un suceso. Todos los diarios estaban fascinados y se ocupaban de él. Por fin le prestaban también algo de atención a aquel agujero de Whitechapel, porque la presencia del asesino trajo algo más, algo que el gobierno no pudo pasar por alto. El pánico se propagaba por toda la ciudad. Jack se divertía leyendo las hipótesis, se reía a carcajadas de esas notas que discutían si él era zurdo o diestro, si tenía algún conocimiento de anatomía, si era doctor o tal vez un carnicero. Jack las amaba, eran dignas de colección. Muchas de ellas las arrancaba y escondía esos recortes bajo su colchón. No le gustaba tanto cuando querían ponerle un rostro al asesino. Un rostro que no fuera el suyo, claro. La policía hablaba de algún mafioso, de esos que les exigían dinero a las prostitutas para dejarlas trabajar. En la prensa, en cambio, se inclinaban por un asesino, un maniático. Y el nombre que repetían los titulares era el de Leather Apron. ¿Quién diablos era ese? Jack empezó a investigar. No quería que lo atraparan, pero tampoco que nadie se llevara el crédito de sus actos. Leather Apron. Leather Apron. No era más que un ladronzuelo, un matón de poca monta. Amenazaba a las prostitutas, las odiaba, pero no era más que un charlatán. Ya verían con quién estaban hablando. Jack volvió a las calles. Ahora, cuando alguien lo empujaba o lo miraba con desprecio, quería gritarles si tenían idea de a quién se enfrentaban. Te arrodillarías a pedirme perdón si supieras quién soy, basura. Soy el hombre del que habla toda la ciudad, el que les da pesadillas, el monstruo por el que piensan dos veces si van a salir de noche. Se sentía muy bien esa fama. A pesar de la atención de los medios, Whitechapel seguía siendo el mismo infierno de siempre, hasta un poco más intenso, porque ahora al hedor habitual se le sumaba un nuevo perfume: el miedo de la población. Jack podía olerlo, saliendo de las pieles de cada uno de los transeúntes. Se miraban unos a otros con desconfianza, preguntándose quién de todos ellos era el asesino de Whitechapel. Jack cerró los ojos, abrió los brazos, respiró profundo, se llenó los pulmones de ese aire sucio y cargado de crímenes una vez más. ¡Ah! Whitechapel, aquí está tu asesino. Y estaba listo para atacar otra vez. Jack el Destripador, segunda parte. Si hubieras sido una víctima de Jack el Destripador, lo último que hubieses visto es tu propio rostro, reflejado en una fría cuchilla, con la que luego te abrirían la garganta. Esa experiencia horripilante de ver su propio rostro reflejado en una fría cuchilla, con la que luego le abrieron la garganta, es lo que le pasó también a Annie Chapman, la segunda víctima de Jack el Destripador. El sábado 8 de septiembre de 1888, Jack acariciaba la página del diario. Annie Chapman, Annie Chapman. Así que ese era su nombre, su segunda víctima. Leyó algunos datos sobre ella. Tenía 47 años. Vivía en la calle Dorset, una de las más peligrosas de la zona,
y su perfil era casi idéntico al de Nichols. Relaciones inestables, problemas económicos y con el alcohol. La había encontrado un residente aquella mañana bien temprano en un grave estado de mutilación. A Jack le hubiese encantado ver la cara de ese hombre, porque Jack había ido un poco más allá que con Nichols. No lo recordaba con exactitud, pero había tenido más tiempo y mayor tranquilidad para actuar. Sabía que se había desatado, sin pensar en nada, como poseído. La había arrastrado a la parte trasera de una posada de Hambury Street. Fue una jugada arriesgada, porque el lugar era una casucha destruida, como un lugar abandonado, pero en el que vivían muchas personas. Sin embargo, Jack no se equivocó en algo. Ahí era habitual que se escucharan peleas, gritos, forcejeos y que nadie le prestara atención a los problemas de los demás. Annie fue más fuerte de lo que esperaba, sobre todo en el estado débil y enfermizo que la encontró. En un momento la mujer lo mordió, logró zafarse y hasta gritó: ¡No! ¡No! Sus gritos retumbaron en su cabeza como bombas. Jack sintió pánico. Por suerte no huyó, solo la retuvo y esperó antes de poner manos a la obra. Todo fue bastante rápido y azaroso. Annie ni siquiera fue su primera opción. Jack había seguido a una mujer toda la noche hasta su posada, de la que no volvió a salir. Pero entonces de esta apareció Annie. Y por un momento su figura se cruzó con la de Nichols, la primera víctima, porque vivía una situación parecida. Chapman salía enojada. Le gritaba al casero que le guardara una cama. Era tan parecida que pensó que se estaba volviendo loco. Se mantuvo alejado de ella un buen trecho. Había bastante gente en la calle y muchos saludaban a la mujer. En una calle, Jack sintió que tenía una buena oportunidad y apuró el paso. Por un momento parecía que todo estaba perdido, porque la mujer giró y lo vio, o miró hacia él con la mirada extraviada. Chapman iba bastante mareada. Quizás solo viera una sombra, un posible cliente, y le hizo un gesto. Le indicó que la siguiera por ese callejón. Jack miró hacia los lados y fue tras ella. Los diarios describen bastante bien el resto. A Chapman le habían cortado la garganta. Tenía 2 cortes profundos y largos que iban de un lado a otro. Además, le habían abierto el abdomen y le sacaron todos los intestinos para luego apoyárselos sobre la espalda. En la autopsia también descubrieron que le habían extirpado el útero y la vagina. Los medios lo llamaban una bestia asesina y despiadada. ¿Quién era capaz de hacer algo así? Decían que no había testigos. En realidad, en su mayoría, era gente que la había visto hablando con algún hombre ocasional a lo largo de la noche. Solo una mujer la ubicaba cerca de la escena del crimen en Hambury Street con un hombre de aspecto extranjero, bigote, buen porte, aunque algo venido a menos. Según ella, Annie le coqueteaba mientras hablaban. ¿Sería ese el asesino? Jack se daba un festín. No tenía ni idea de quién era él y todos estaban histéricos, desconfiados de los extranjeros, que enseguida eran señalados como Leather Apron. A algunos hasta los lincharon. La policía estaba perdida. Por un momento pensaron que el caso estaba resuelto cuando capturaron a un tal John Pisser.
pero tenía una coartada, y cada día Jack leía sobre algún tipo nuevo señalado como sospechoso, muy alejados de él. Aquello tenía algo adrenalínico. Jack seguía caminando por el East End como acostumbraba. Le producía excitación. A veces recorría los trayectos que había hecho tras Nichols y Chapman, imaginándoselas delante. Iba tan hechizado que perdía de vista su presente y se chocaba a las personas. Ahora era él quien caminaba prepotente, sin mirar. Si lo empujaban, se los hacía notar. ¡Cuidado, imbécil! Y le sostenía la mirada amenazante. Nadie iba a jugar con él. Le hacía bien revivir esos recuerdos. Es cierto que eran tan fuertes que se negaban a irse de su cabeza. Le daban placer, también dolores, unas jaquecas intensas en las que su cerebro se hinchaba y latía apurado como el corazón de sus víctimas antes de acabarlas. Había que descargar esa tensión, esa ansiedad, y solo lo podía hacer matando. Pero no era tonto, tenía que esperar. Las noticias despertaron un interés muy grande por el East End y por las condiciones inhumanas en las que vivía su gente. De golpe, todos los ojos estaban puestos ahí, lleno de policías interrogando gente y revisando viviendas. Jack sentía que la prensa pedía a gritos que volviera. Le tenían miedo. Lo llamaban enfermo, pero lo necesitaban. Lo acusaban de máquina de matar, pero querían verlo en funcionamiento. Sí, ahí estaban sus notas bien intencionadas sobre el East End, el problema de la desnutrición, las enfermedades, el alcoholismo, el delito y todas esas plagas que le exigían al gobierno que mirara de una vez. Pero Jack leía entre líneas. En el fondo, solo se preguntaban una cosa: ¿cuándo volvería a atacar el asesino? Él era quien mejor llenaba esas páginas. Mientras tanto, cualquier estúpido salía a dar su versión del crimen. Opinaba, hablaba como si lo conocieran. Hasta había mediums que ofrecían sus dones para atraparlo. Pero no tenían nada. Jack les respondía a cada uno de ellos, a veces mentalmente. Otras escribía cartas o algo parecido. Garabateaba algunas palabras sobre lo que tenía a mano para que dejaran de hablar por él. Los desafiaba y les hablaba de sus grandes planes. Los días se le estaban haciendo interminables. Ya estaban a 29 de septiembre. Pasaron unas semanas de cierta calma y la policía empezaba a sugerir que tal vez el destripador fuera cosa del pasado. Él tenía planes diferentes. Había vuelto a sus recorridas. Entraba a los pubs, oía los rumores sobre los crímenes y se alimentaba de ese fervor. Ahora los demonios de Whitechapel volvían a asomarse. La mujer se le acercó a Jack en un pub. Le acarició el brazo y le preguntó qué hacía ahí solo, tan tenso. Compañía. Antes de que se sentara, Jack le dijo que no, que tenía prisa, y dejó el lugar. Pero no se olvidó de la chica. La vigiló de reojo. Esta vez sería la víctima quien lo eligiera a él. Jack salió pensando: nos vemos luego. La chica salió pasada la medianoche y comenzó a hablar con varios hombres. Uno de ellos se puso un poco cargoso. Alguien gritó en broma: ¡cuidado! Que ese es el Leatherhead. Estaba cabizbajo. No le parecía que estuviera manchado. No le preocupaba tanto tampoco. Los rostros sucios o con sangre no eran nada fuera de lo común en esas calles. Lo que más le molestaba era quedarse con esa sensación de falta, de algo incompleto, porque al día siguiente el East End volvería a estar lleno de policías.
en un doble de número. Y le sería imposible continuar su obra. Jack tocaba el cuchillo. Sentía tantos deseos de actuar como nunca antes. Tenía poco tiempo. Podrían encontrar el cuerpo y de un momento a otro empezaría la cacería. Su último recurso, la posibilidad de un milagro divino. Jack no tenía nada que perder, así que balbuceó mirando hacia el cielo oscuro y neblinoso: «Señor, ayúdame». Y tal vez si Dios realmente existiera y Jack hubiese sido un chico bueno. Al parecer escuchó su plegaria. Sí, lo sintió. Iba a suceder y era ahí, en Mitre Square. La oscuridad era tal que apenas veía la punta de sus zapatos viejos. «Jack, abre los ojos. Una de esas chicas tiene que andar por ahí. Siempre están en los rincones, en los patios, en los callejones. Ya aparecerá alguna de un momento a otro. Escucha sus pasos». «Gracias, Dios». Jack al fin la encontró. Entonces caminó decidido hacia ella. La mujer le habló. Seguro dijo alguna de esas cosas que solía decirle a los hombres. Pero a él no le importaba. No tenía tiempo que perder. Tenía que descargar su odio. La chica debió imaginar lo que le iba a pasar. ¿A quién tenía enfrente? Porque era imposible confundir por nada del mundo la mirada de un asesino. Todo ocurrió rápido, pero tan intenso que al terminar, Jack estuvo a punto de desmayarse. Respiraba agitado. Desde la plaza le pareció oír algunos pasos. Se levantó con cuidado para no mancharse de toda la sangre alrededor. Aquello era una carnicería. Se limpió un poco con su pañuelo y se alejó corriendo. A las pocas cuadras, donde ya se veía más gente, retomó la marcha habitual a su cuarto. Jack estaba en la cama, con su cabeza hecha un desastre. Confusión entre felicidad y jaquecas. No se le borraba la sonrisa de la cara, pero los dolores de cabeza se volvían aún más fuertes, como una intensidad potenciada por cada nueva víctima. Ese cóctel apenas lo dejaba dormir. Jack perdía noción del tiempo. ¿Cuántos días habían pasado de aquello? 1, 2, 3. El furor era enorme porque el asesino ya no era Leather Apron y tenía nombre propio. Se lo había adjudicado él mismo en una carta enviada a la prensa en tinta roja. Una carta que estaba dirigida al querido jefe y que llevaba como firma Jack el Destripador. Jack se quedó perplejo. Tomó un trago de ginebra para intentar aclarar la mente. Había enviado una de sus notas. Podía ser. Sonaba como una de las suyas, cuando se burlaba de Leather Apron y de la policía y les advertía que pronto volverían a oír de él y de sus divertidos juegos. También les avisaba: en el próximo trabajo le cortaré las orejas a la dama y las enviaré a la policía para divertirme. Guarden esta carta hasta que haya hecho un poco más de trabajo y después publíquenla sin vueltas. Mi cuchillo es tan lindo y afilado que quisiera ponerme a trabajar ahora mismo si tengo la ocasión. Buena suerte. Sinceramente suyo, Jack el Destripador. La leyó 1 y 1000 veces. Había escrito muchas como esas, con sus planes y amenazas. El nombre le sonaba también y se veía grandioso en el papel. El Destripador. Jack soltó un grito y brindó por eso. No era la única carta. Enseguida divulgaron otro de los avisos al querido jefe. Mañana tendrá noticias sobre el trabajo de Sauce y Jackie. Esta vez un doble evento. La primera de ellas chilló un poco y no pude terminar.
No tuve tiempo de quitarle las orejas para la policía. Gracias por no haber divulgado mi última carta hasta que me puse a trabajar de nuevo. Jack el Destripador. Los periodistas pedían que cualquiera que reconociera esa letra brindara la información. Nadie podía creer su accionar, su capacidad para desaparecer, porque a ambas mujeres las encontraron con la sangre fresca muy poco tiempo después de que las matara. Sus nombres eran Elizabeth Stride y Catherine Eddowes. Jack no los pudo memorizar. A la primera le había hecho 2 cortes profundos en la garganta. A la segunda la atacó con una hazaña sin precedentes. Le cortó la garganta, el abdomen y había desparramado sus intestinos alrededor del cuerpo. En el rostro tenía cortes muy precisos, como hechos con dedicación, y solo se había tomado unos 10 minutos. También le había extirpado el útero y el riñón izquierdo. Había varias personas dando testimonio. El hombre que lo vio atacando a Stride, otro que vio a Eddowes conversando con alguien de aspecto marinero, para algunos rubio, con bigote, para otros con un gorro gris. Todo parecía indicar que Jack estaba a salvo. En las calles se veía una gran conmoción. Las notas del supuesto asesino seguían apareciendo, aunque la mayoría eran muy dudosas. Una en particular causó un gran revuelo porque estaba acompañada por un riñón. Se la había enviado al miembro de un comité que colaboraba en la búsqueda de Jack. Su encabezado decía: "From hell", desde el infierno en español. Mr. Lusk, señor, le envío la mitad del riñón que tomé de una mujer. La preservé para usted. La otra pieza la freí y la comí. Fue muy agradable. Quizá le envié el cuchillo ensangrentado con el que lo saqué. Se aguarda un poco. Firma: "Atrápame cuando puedas, Mr. Lusk". No, aquello era demasiado. Jack no recordaba eso. A la mujer, en efecto, le habían sacado el riñón. ¿Acaso él lo había guardado y las notas que había escrito durante ese tiempo ya no estaban debajo de su colchón? Quizás las envió o las había roto. Estaba todo muy borroso. Jack bebía demasiado. Pasaba mucho tiempo acostado. El asesinato le daba energía. Se había convertido en su alimento, pero también lo consumía después. Sobre todo su cordura, que se perdía de a poco, como la sangre de sus víctimas. La policía seguía en la búsqueda. Hablaban con gente que hubiera estado en la zona de los crímenes, en las inmediaciones. Trataban de rastrear conexiones entre las víctimas. Hablaban con otras prostitutas que conocía Whitechapel hasta el mínimo detalle. Recorrían los albergues e interrogaban persona por persona, casa por casa. Ya sin Leather Apron, no tenían idea de quién sería Jack, y la opinión pública los cuestionaba cada vez más. Jack se sentía mal. Dejó la bebida unos días. Quería matar, y el alcohol no era un buen compañero, sobre todo para alguien que había estado actuando de forma tan implacable. Tendría que aguantar las jaquecas. Volvió a la calle. Estaba algo aturdido y mareado. Se llevó por delante a un chico. Jack calculó que tendría unos 12 años y ya estaba borracho. El chico le pidió una moneda. Jack se la dio. Se sentía generoso. ¿Qué le preguntarías al destripador si tuvieras oportunidad?, le preguntó. El chico no entendió ni prestó más atención. Con la moneda en la mano, se alejó contento.
Gracias, señor. Jack se rió. Había quedado como un tipo respetable. De hecho, ante ese acto de generosidad, se le acercó una chica, lo tomó del brazo y lo ayudó a caminar. ¿Te sientes bien? A Jack todo le daba vueltas. Hacía días que no se preocupaba por comer. La chica le preguntó si tenía dinero y al ver unas monedas en la mano de Jack, le dijo que no se preocupara. Mary Jane lo iba a cuidar. Se sentía bien estar en una cama. El cuarto era frío, pero se estaba mejor que afuera. Mary Jane lo había hecho comer un poco de pan y le servía cerveza. Parecía una gran fiesta. Ella era divertida, más joven que sus chicas habituales, y estaba haciendo algún tipo de show para él, cantando y bailando. Jack de a ratos se dormía, pero pronto fue sintiéndose mejor. Fue una suerte para él animarse en el momento justo. Cuando Mary Jane se puso a revisar sus ropas y tenía el saco entre las manos. La chica pensó que él aún dormía cuando encontró el cuchillo. Lo tomó de la punta de sus dedos, con asco, viendo el filo lleno de sangre seca. Jack se había levantado en silencio y estaba a sus espaldas. La chica se dio vuelta. Intentó golpearlo mientras le gritaba ¡asesino!, con los ojos bien abiertos. Jack revivió. Su espíritu y su fuerza habían vuelto y estaba en las mejores condiciones posibles, en un cuarto a solas con su víctima, y no tenía que preocuparse de que nadie los molestara. Jack quedó exhausto. Esta vez sí se había ensuciado mucho. Se limpió la sangre de la cara con su camisa y la escondió en su saco. Después dobló la ropa de Mary Jane, la dejó bien acomodada en un banco y miró por última vez la habitación. Las sábanas estaban empapadas de sangre que chorreaba y formaba un gran charco en el piso. Había sangre en las paredes, salpicaduras. Mary Jane estaba acostada con el abdomen abierto y completamente vacío. Todas sus vísceras y órganos estaban acomodados alrededor. Jack le había cortado los pechos, le abrió grandes heridas en la garganta y en los brazos y le removió partes de la piel. Los cortes en la cara eran tantos que era imposible reconocerla. La había mutilado. Además, se había llevado su corazón. Jack se fue con cuidado por el pasillo. El crimen de Mary Jane Kelly fue el más sanguinario de todos los que cometió. Le hubiese divertido saber que los científicos le sacaron varias fotografías a los ojos de la chica por la creencia de que en las retinas se grabaron las últimas imágenes de lo que vio antes de morir. Otro intento desesperado por conocer la cara de Jack. Pero Jack ya no leía la prensa. De hecho, no leía nada. No podía hacerlo. Aquel crimen terminó también con el asesino. Vagó por las calles de Londres un tiempo, perdido en el recuerdo de sus crímenes, mientras los ladrones lo despojaban una a una de sus pertenencias. Su cuchillo se fue con su saco. ¿Quién sabe si alguien no continuaría su legado? Estaba casi desnudo cuando lo agarraron los médicos y sonreía. Cada médico que llegaba al manicomio preguntaba por su caso. ¿Cuánto lleva así? Meses. Nunca habló. Luego fueron años. Jack estaba en un cama atado porque alguna vez intentó lastimarse. El jefe del área tenía ese método para los locos que le resultaban revoltosos. Jack no estaba identificado. Nunca habló con nadie. Aunque ya no registraba mucho del mundo exterior,
habría estado orgulloso de saber lo que la cabeza del Departamento de Investigación Criminal, Robert Anderson, decía de él. Anderson admitió que era inusual que se cometiera un crimen de esas características sin dejar ninguna pista, pero que 5 crímenes sucesivos se cometieran sin dejar huellas era algo extraordinario, único en los anales del crimen. Su cabeza no daba para mucho. Atontado por remedios y experimentos de los médicos y psicólogos, habían estado jugando con su cabeza y la habían desarmado. Cada tanto las piezas se juntaban y lograba ver una calle nocturna. La sangre, la mirada de una mujer que lloraba y rogaba piedad. Los ojos de Jack brillaban hasta que una vez más se desconectaban y quedaba como un zombi. Si hubiese sido Jack el Destripador, lo último que hubieses visto sería la luna asomando en la niebla por la pequeña ventana del manicomio. Una luna llena que hacía pensar que era una buena noche para salir en búsqueda de la 6ª víctima.